Me encerraron por algo que no hice. Pasé años con odio en el corazón. Odiaba el sistema. Odiaba la justicia. Y sobre todo, lo odiaba a él. El que me escupía. El que me llamaba basura. El que me recordaba cada día que yo, para ellos, no valía nada. Era mi carcelero. Y aunque tenía todo para odiarlo, empecé a orar por él. No porque fuera un santo, sino porque ya no me quedaba otra cosa que fe. Y nunca imaginé que algún día él sería el que me buscaría con lágrimas en los ojos. Y me diría, ¿tú crees que todavía hay esperanza para alguien como yo? Mateo no era perfecto, pero tampoco era un criminal. Trabajaba en un taller de carpintería en un barrio sencillo. No tenía lujos, ni títulos, ni enemigos. Solo tenía a su madre enferma, una Biblia vieja que leía por las noches, y un sueño sencillo, vivir en paz, sin deberle nada a nadie. Pero la vida no siempre trata bien a los que quieren vivir tranquilos. Una tarde cualquiera, todo cambió. Mateo salía del trabajo cuando escuchó gritos al fondo de la calle. Corrió hacia allá, como todos los demás, y se topó con una escena confusa. Un hombre herido, una mujer llorando, y varias personas señalando. Alguien gritó. Fue él. Él estaba ahí. Y sin entender cómo, Mateo fue arrestado. Intentó explicar. Decir que solo se acercó. Pero nadie lo escuchó. Lo empujaron, lo esposaron, y lo subieron a la patrulla como si fuera un asesino. Días después, en un juicio exprés, lo condenaron por agresión agravada y tentativa de homicidio. Él sabía que no era culpable, pero también sabía que en ese mundo, ser pobre era una condena silenciosa. En su primera noche en prisión, Mateo no durmió. Miraba el techo oscuro, con la garganta apretada y la mente girando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué yo? No recibió respuesta. Solo silencio. Pero aún así, tomó su Biblia y empezó a leer. Porque si algo le había enseñado su madre antes de morir, era que la fe se sostiene más fuerte cuando todo lo demás se cae. Mateo no se convirtió en un fanático. No predicaba. No cantaba. Solo leía. Y oraba, en silencio. Por él. Por su alma. Por no volverse loco. Hasta que un día, en medio del pasillo de la cárcel, lo vio por primera vez. Al carcelero. Un hombre alto, de mirada dura, con voz áspera y corazón cerrado. De los que no hablan. No sonríen. No dudan. Desde el primer momento, supo que con él no habría compasión. Y no se equivocó. La prisión tenía un olor que se pegaba en la piel. A sudor, a miedo, a tiempo detenido. Mateo aprendió pronto que allí no valía lo justo ni lo verdadero. Valía el poder. Y quien tenía el poder, era él. Ramírez. Jefe de custodios. El carcelero más temido del módulo 4. No era un hombre de gritos, sino de miradas. Miradas que te clavaban en el piso. Miradas que decían, tú no vales nada. Desde el primer día que vio a Mateo, lo eligió. No porque lo conociera, sino por su silencio. Por su Biblia. Ramírez odiaba a los que aún tenían fe. Le molestaban los que decían Dios te bendiga. Para él, los presos eran basura. Y los creyentes, hipócritas. Así que cuando vio a Mateo leyendo su Biblia en la celda, se acercó y se la quitó. ¿Esto te va a sacar de aquí? No, respondió Mateo con calma. Entonces no sirve de nada. Y la arrojó al piso. Pisó la portada. Y se fue. Ese fue el primer golpe. Pero no el último. Día tras día, Mateo era el blanco de sus burlas. Le asignaban el peor turno en la lavandería. Lo despertaban antes del conteo solo para revisarle todo. Lo sacaban de la fila para humillarlo frente a los demás. Y aún así, Mateo no le devolvía la mirada con odio. Solo bajaba los ojos y murmuraba por dentro. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Los demás presos lo miraban con lástima, o con burla. Algunos le decían, ¿por qué no le respondes? Dios no está aquí, Mateo. Aquí solo manda Ramírez. Y quizás tenían razón. Allí, Dios parecía muy lejos. Pero cada noche, en su rincón, con su Biblia ahora doblada y rota, Mateo oraba. Y poco a poco, esas oraciones empezaron a tener nombre. Señor, te pido por Ramírez. Aunque no lo entienda, aunque no quiera, te lo entrego, porque no sé qué más hacer. Y mientras oraba, algo empezaba a pasar. No en Ramírez aún, sino en Mateo. Empezaba a sentir que esa cárcel no era el fin, sino el comienzo de algo que él aún no comprendía.
Mateo no era un mártir. Tenía pensamientos de furia. A veces, imaginaba el rostro de Ramírez siendo juzgado, o soñaba con gritarle todo lo que guardaba por dentro. Y luego, se sentía culpable, porque sabía que odiar era fácil, y orar por quien te aplasta era el verdadero sacrificio. Cada humillación pública, cada empujón, cada palabra venenosa del carcelero. Tú no vales nada. Dios no te va a sacar de aquí. Hasta tu madre te olvidó. Se volvía una herida más en el corazón de Mateo. Y sin embargo, cada noche, se arrodillaba. A veces en silencio. A veces llorando. A veces sin palabras. No entiendo, Señor. Pero tú ves más que yo. Si tú me pusiste aquí, entonces úsame, aunque duela. Los primeros meses fueron duros. Ramírez parecía disfrutar ver a Mateo sufrir en silencio. Incluso un día, lo llevó solo a la celda de castigo. No lo golpeó. No le habló. Solo lo dejó encerrado por 3 días. Sin Biblia, sin ventana, sin voz. Mateo creyó que ahí perdería la fe. Pero fue justo ahí, en esa oscuridad absoluta, donde una oración brotó como fuego del alma. Señor, si Ramírez está tan roto que solo puede hacer daño, entonces úsame para mostrarle que tú sanas. No sé cómo, pero úsame, aunque yo no lo vea. Cuando lo sacaron, tenía la ropa sucia, los ojos apagados. Pero algo nuevo ardía en su pecho. No odio. No resignación. Era propósito. Los demás presos empezaron a notar algo. Mateo no se quebraba. No respondía. Pero tampoco se apagaba. Una mañana, uno le preguntó: ¿por qué sigues orando por él? Porque nadie más lo hace, respondió Mateo, tranquilo. Y si yo estoy aquí, tal vez, es porque Dios no lo ha soltado. Ramírez escuchó esas palabras a lo lejos. No reaccionó. Solo siguió caminando. Pero esa noche, no pudo dormir. Ramírez era de los que no bajaban la cabeza. Ni para saludar. Ni para llorar. Y si alguna vez había creído en Dios, eso había muerto mucho antes de ponerse el uniforme. Pero desde que Mateo llegó, algo lo incomodaba. No era miedo. Era otra cosa. Era como si cada vez que veía a ese preso con la Biblia, su propia alma le gritara algo que no quería oír. Una noche, Ramírez se quedó solo en su puesto. Había habido un incidente, y la mayoría de custodios estaban ocupados en otro módulo. Mateo estaba en su celda, sentado, leyendo, y Ramírez lo observaba desde lejos, a través de las cámaras. No podía evitarlo. Había algo en ese hombre que lo desconcertaba. Esa noche, no pudo dormir. Se revolvía en su cama. Recordaba cosas que había enterrado hacía años. Su infancia, su madre creyente, las veces que él mismo oraba de niño sin saber por qué, y el día en que dejó de hacerlo. Recordó también la muerte de su hijo, el divorcio, la soledad, todo lo que cargaba por dentro sin que nadie lo notara. Al día siguiente, más irritable que nunca, se desquitó con Mateo. Le tiró su bandeja de comida. Lo hizo barrer el patio solo. Le habló con desprecio, frente a todos. Mira hasta dónde te trajo tu Dios. ¿No te da vergüenza seguir creyendo? Mateo solo lo miró, sin odio, con una paz que descolocaba. Y dijo: tranquilo, no me da vergüenza. Me dolería más que nadie orara por ti. Ramírez se detuvo. No respondió. No gritó. Solo lo miró. Y por primera vez, no supo qué decir. Esa noche, lloró. No frente a nadie. No con ruido. Lloró en su auto, con el motor apagado. Se tapó el rostro con las manos. Y murmuró: Dios, si es que todavía estás ahí, ¿por qué me está afectando este tipo? ¿Por qué no lo puedo callar? Pero no hubo voz. Ni trueno. Ni visión. Solo el mismo silencio que Mateo había sentido en la celda de castigo. Un silencio que arde. Al día siguiente, no lo humilló. No le habló. Solo le dejó su Biblia abierta sobre el catre. Y mientras salía de la celda, volteó sin mirarlo directamente y dijo: no sé cómo puedes creer. Pero, no sé por qué no puedo dejar de pensar en eso. Mateo no dijo nada. Solo cerró los ojos. Y en su corazón, supo que una semilla había sido plantada. Pasaron varios días sin que Ramírez dijera una sola palabra. Ni insultos. Ni burlas. Nada. Solo miradas fugaces. Y pasos silenciosos por el pasillo donde estaba Mateo. Algo estaba cambiando. Pero nadie lo entendía. Una tarde,
Después del conteo, Ramírez se quedó en el pasillo. No se movía. Solo observaba la celda de Mateo. Hasta que, sin aviso, abrió la reja. Entró. Se sentó en el banco frente a la pared, sin mirar directamente al preso. Mateo lo miró, pero no habló. Ramírez respiró hondo. Se frotó las manos, como si no supiera qué hacer con ellas. Y dijo, por fin, ¿tú crees que Dios todavía escucha a gente como yo? Mateo no respondió de inmediato. Lo miró con esa calma que Ramírez ya conocía, y le dijo, ¿quieres saber si te escucha, o si aún te quiere? Ramírez tragó saliva. Se encogió de hombros. No lo sé. Quizá ambas cosas. Y ahí, en esa celda donde tantas veces lo había humillado, Ramírez se quebró. No a gritos. No con drama. Se llevó las manos al rostro. Y empezó a llorar. Contó cosas que nunca había dicho. La muerte de su hijo de 3 años. La forma en que su esposa lo culpó. Cómo dejó de orar. Cómo la ira se convirtió en su escudo. Y cómo, al ver a Mateo, todo eso le volvió como un eco, que no lo dejaba en paz. Mateo no predicó. No alzó la voz. No le lanzó versículos. Solo escuchó. Y cuando Ramírez terminó de hablar, le puso una mano en el hombro y le dijo, no tienes que entender a Dios para acercarte a Él. Solo tienes que rendirte. Esa noche, Ramírez pidió orar. No sabía cómo. Sus palabras eran torpes, cortas, llenas de duda. Pero ahí, en esa celda, el carcelero y el preso oraron juntos. Fue el comienzo de algo nuevo. No de una amistad inmediata, sino de una restauración lenta, verdadera, y dirigida desde el cielo. Días después, Ramírez pidió el traslado de Mateo a otro módulo. No para deshacerse de él, sino para protegerlo. Porque sabía que si sus compañeros descubrían el cambio en él, podría volverse un blanco. Y antes de despedirse, le dijo, no sé qué planea Dios contigo, Mateo, pero contigo empezó algo, que ya no quiero que se detenga. El módulo nuevo era más tranquilo, menos hostil, más silencioso. Mateo ya no era vigilado por Ramírez, pero algo de él se había quedado. Una oración, una esperanza, una nueva forma de creer. Pasaron semanas sin verse, pero un día, un guardia entró a la celda de Mateo con una nota escrita a mano. Era de Ramírez. No he dejado de orar. Algunas noches no sé qué decir, pero sé que Dios está escuchando. Gracias por no odiarme. Si puedes, ora por mí también. Mateo apretó el papel contra su pecho. No dijo nada. Solo lloró. En silencio. Dios había comenzado una obra que ni las rejas podían detener. Ramírez, por su parte, ya no era el mismo. Sus compañeros lo notaban. Ya no gritaba. No empujaba. Se le veía leyendo algo en los descansos. Una Biblia pequeña que él mismo había pedido. Y algunos empezaron a murmurar. ¿Qué le pasa a este? Ya no es el mismo Ramírez. No lo entendían. Pero él sí. En el módulo donde estaba Mateo, otros presos se le acercaban poco a poco. No por religión, sino por curiosidad. ¿Por qué estás tan tranquilo, Mateo? ¿Cómo puedes creer en medio de todo esto? Y entonces, sin imponerse, Mateo empezó a hablar. No predicaba como pastor. No gritaba. Solo contaba su historia. La historia del odio. Del silencio. De las oraciones que no tenían respuesta. Hasta que Dios respondió en el corazón más duro. Un día, lo invitaron a leer en el pequeño grupo de oración del módulo. Eran apenas 5. Pero él habló como si fueran miles. A veces creemos que Dios no nos escucha. Pero lo que pasa es que no escuchamos nosotros. Porque si él pudo tocar a Ramírez, puede tocar a cualquiera. Tiempo después, recibió una carta desde fuera del penal. Sin remitente. Solo decía, gracias por no rendirte. Estoy buscando una iglesia. Estoy aprendiendo a perdonar. Y todo empezó contigo. R. Mateo se llevó esa carta al pecho. Y oró con el alma. No por libertad física, sino por libertad verdadera. Y en ese momento, entendió algo profundo. Él no había sido enviado a esa cárcel por error, sino por propósito. Mateo nunca salió de la prisión en libertad física. Pero su alma, esa alma que muchos dieron por perdida, fue libre como nunca antes. Ramírez encontró la paz que buscaba en años de rabia y soledad. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue real. Hoy, esta historia no termina en una celda fría, sino en corazones que se abren, se sanan,
y encuentran esperanza. Porque donde hay fe, hay vida. Y donde hay vida, hay milagros. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda, Dios está activo en los lugares más oscuros, con las personas que menos esperamos. Nunca subestimes el poder de una oración. Nunca te rindas cuando la esperanza parece lejana. Y nunca olvides que, a veces, la mano que más te lastima es la que Dios quiere usar para transformarte. Persona con palmas de mano unidas, gracias por acompañarnos en esta historia real de fe y redención. Si quieres escuchar más testimonios y relatos que inspiran el alma, dale like, comparte este video, y suscríbete al canal. Cada suscripción es una semilla de esperanza. Cada like, una oración que llega más lejos. Y cada comentario, una luz que ilumina este camino juntos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos contando historias que cambian vidas. Que Dios te bendiga.